Bueno, primero para hablarles de COVID y de la acción durante todo este tiempo, este fin de semana, fundamentalmente en el concello. Bueno, hicimos durante todo el fin de semana controles muy exhaustivos para garantizar las medidas de seguridad sanitaria en todos los ámbitos públicos y para hacer el control de los ámbitos privados que tienen restricciones y limitaciones, ¿no? Reforzamos la vigilancia en todos los lugares sensibles de la ciudad. Se hicieron un total en este fin de semana de 129 propuestas de sanción. Por no usar mascarilla en la calle se cursaron 83 propuestas de sanción. Por consumo de bebida en vía pública, 26 propuestas. Distancia, seguridad al fumar, no mantenimiento, claro, 5 propuestas de sanción. Y después hubo algunos casos de personas que manifestaban clara desobediencia a la policía local. Un total de 15. Bueno, durante el fin de semana se revisaron todos los locales de la calle Churruca, de la calle Pontevedra, de Montero Ríos, de Casco Bello, y debo decir, en el horario de cierre de terrazas, en aforos, etcétera, todos cumplían horarios, todos cumplían aforos en estas zonas. Sin embargo, en la calle Joaquín Loriga se denunció a un bar por permitir fumar dentro del bar y por permitir clientes sin mascarilla. No tenían el cartel de prohibida la venta de tabaco y después mantuvimos fija una patrulla permanentemente en la Plaza de Portugal para evitar botellón. Bueno, decía que el control fue exhaustivo en varios sitios: Churruca, Martín Codas, Pontevedra, para cierre de inspección e inspección de aforos, y la verdad es que cumplía. A las 5:10 del domingo se recibió llamada de una zona por una pelea en la zona de Churruca. Se desarrojaron las personas, pero la pelea era de 2 personas. A las 6 de la mañana un altercado en la calle Pontevedra y entre 2 y 3 personas participaban en el altercado. Por tanto, en Vigo no hubo ni una sola pelea multitudinaria en ningún sitio de la ciudad. Es completamente falso. Y en todo caso pudo haber habido alguna pelea de 3 y a lo sumo 4 personas. Ni una sola reyerta multitudinaria en toda la ciudad en todo el fin de semana. Y un cumplimiento razonablemente bueno, pero en los casos de incumplimiento, como ustedes escucharon, la tramitación de 129 denuncias en 3 noches. A partir de esta noche a las 12 ya todas las discotecas tuvieron que cerrar, ya se hace inspección de la nueva norma, ¿verdad?, que se cierra a la 1, pero a partir de las 12 de la noche ya no se puede ocupar una mesa en una terraza o cogiéndola por primera vez. Es decir, la norma es que si alguien está en una terraza, a partir de las 12 puede seguir ocupando la terraza hasta la 1 y puede hacer alguna consumición, pero a partir de las 12 nadie se puede sentar en una terraza a consumir. Si ya está, puede hacerlo, pero si no, no pueden ocupar el sitio. Después de que la Xunta de Galicia adoptase la decisión y emitiese la orden de no fumar en vía pública y en terrazas de establecimientos públicos si no se garantiza la distancia de seguridad, y que determinase el horario de cierre de los establecimientos del ocio nocturno, que posteriormente el Ministerio copió de la Xunta, ante esta situación, sabiendo el alcalde de Vigo que iba a ser el último fin de semana en que los jóvenes iban a salir a disfrutar del ocio nocturno, y previniendo que
que algunos de esos jóvenes pudieran no cumplir las medidas de seguridad sanitarias, como ya advertimos del Grupo Municipal del Partido Popular. Desde el Ayuntamiento, ¿qué medidas ha adoptado el alcalde? Como siempre, la falta de previsión, planificación y organización de la policía local llega a que ocurran estos sucesos. Sucesos que niega siempre el alcalde. ¿Por qué? Porque sabe que no hubo ningún dispositivo. Jóvenes apiñados sin mascarillas, con actos de peleas, ruidos y descontrol. Debería haber creado un dispositivo especial previniendo que pudieran ocurrir estas cosas, como ya le advertimos del Grupo Municipal del Partido Popular. No se tomaron las medidas necesarias que le exigimos para que algunos jóvenes insensatos y embriagados no se contagien entre ellos o, lo que es peor, cuando lleguen a sus casas, contagien a sus familiares, a sus mayores. ¿Cómo es posible que el alcalde diga que no hubo peleas y que hubo un dispositivo especial? Pero si a las 4 de la mañana Churruca, Rogelio Valde, Martín Codas, varias llamadas alertaban de conatos de peleas y que faltos de personal muchos no se pudieron cubrir. También en la calle Pontevedra, Inés Pérez de Zeta, Arenal, o en García Arbón, donde tuvieron que ir varias unidades, varias dotaciones de Policía Nacional y Policía Local, porque había jóvenes apiñados sin mascarilla que estaban impidiendo la detención de una persona en busca y captura. Por cierto, que una compañera salió herida. O el entorno de la iglesia Santiago de Vigo, en la que cientos de jóvenes estaban a gritos. O un grupo de 8 personas en la calle Llorente sin mascarillas, alterados, que tuvo la policía local que solicitar refuerzos. Le volvemos a exigir que refuerce la vigilancia, que cree un dispositivo especial, ya que ahora el ocio se va a trasladar a domicilios particulares y los botellones se van a crear en otras zonas que no son las comunes. Tiene que garantizar el descanso de los vecinos.